reunirnos de esta manera. El sistema acá todavía permite que los días domingos, pues la mayoría de nosotros tengamos el tiempo para poder venir a congregarnos y poder alabar al Señor, poder escuchar de su palabra y poder disfrutar de la cercanía de los demás hermanos. Hemos estado meditando y aprendiendo acerca de la vida de José. Y en aquellos tiempos, pues hubo un tiempo de vacas gordas y un tiempo de vacas flacas. Y yo creo que aún estamos en un tiempo de vacas gordas, porque todavía la palabra la tenemos a la mano, la tenemos, la podemos alcanzar fácilmente, pero todo depende de nosotros, ¿verdad? Solo depende de nosotros, de si nosotros queremos alimentarnos como Dios quiere que nosotros nos alimentemos. Amén. Quiero confesarles algo, mis hermanos. Para mí, el estar aquí predicando, compartiendo de la palabra, así delante de ustedes en público, no es fácil. Los que me conocen saben que soy una persona de pocas palabras y siempre ha sido un reto para mí pararme enfrente de personas y hablar. Mucho más cuando se trata de la palabra del Señor, porque qué gran responsabilidad. Pero a eso también le podemos añadir de que cada vez que se me es dado este privilegio o esta responsabilidad, como que todas las situaciones se complican para que cueste aún más poderme preparar para poder brindar esta palabra. Pero a pesar de eso, lo hacemos y lo hago con gozo, lo hago con obediencia a la palabra, como dice en Mateo capítulo 10, versículo 42, que dice que cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Si hemos escuchado esta palabra anteriormente, tal vez, nos han enseñado, a mí me había enseñado que esto se refiere a que debemos de tener un carácter generoso para poder brindarle agua, poder brindarle algo que una persona que nos visite necesite y que tengamos esa generosidad, digamos, para brindar algo material. Pero cuando empezamos a entender un poco de la palabra y empezamos a analizar los valores que hay en la palabra, pues aprendemos de que el agua representa lo que es la revelación de la palabra de Dios, la revelación de la voluntad de Dios. Entonces, aquí el llamado es de que cuando damos un vaso de agua es porque estamos, por misericordia, estamos brindando una palabra revelada hacia una persona que lo necesita. Y ese es el llamado que que el Señor nos hace para poder cobrar nuestra recompensa. Amén. Así que oremos unos segundos antes de iniciar en el estudio de la palabra. Amado Padre Celestial, te doy gracias ante todo por haberme dado este privilegio de poder estar delante de estos tus pequeñitos, Señor, y poderles traer algo de tu palabra, Padre Santo. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a
abrir nuestros oídos espirituales, abrir nuestros ojos espirituales para poder recibir el mensaje que tú tienes, Señor, para nosotros en esta mañana. Bendito sea tu nombre, Padre, y que toda la honra y toda la gloria sea para ti. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Pues en preparación de esta prédica, y les digo, cada vez que nos sumergimos en la palabra de Dios, yo me doy cuenta que qué tan lejos estamos de estar realmente cumpliendo con la voluntad de Dios. Desde pequeños somos formados, somos educados para poner delante de todo lo que son nuestros deseos, nuestras metas, para agradar o para cumplir con lo que este mundo exige de nosotros. Como le digo, ponemos como prioridad nuestros deseos, nuestros planes. Siempre se trata de nuestras quejas o nuestros reclamos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo, si nos damos cuenta, si realmente nos ponemos a ver cómo estamos manejando nuestra vida, el centro de nuestro universo somos cada uno de nosotros mismos. Y eso es tan lejos, es lo más lejos que puede ser de lo que es realmente la voluntad de Dios. Hay un proverbio o un dicho, al parecer viene de la cultura judía, que dice que Dios hizo al hombre con 2 ojos y 2 orejas, pero con una sola boca, para que vea y escuche 2 veces antes de hablar. Nosotros debemos siempre de tomar eso en cuenta, porque, como les decía, hemos estado viviendo nuestras vidas. Yo he estado viviendo mi vida tratando de que lo que yo quiero, lo que yo deseo, se cumpla. Pero realmente lo que debemos de estar haciendo es preguntándonos si estamos cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Y cómo vamos a saber cuál es la voluntad de Dios? Pues la voluntad de Dios está en su palabra. Y la palabra de Dios es tan importante porque desde el principio, como vemos en Génesis 1:1, el primer verso de la Biblia, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, creó lo espiritual y creó lo natural. Pero dice que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero el Espíritu de Dios se movía ¿dónde? Sobre las aguas. ¿Dónde estaba el Espíritu de Dios? Las aguas, como les he dicho anteriormente, representan la revelación de la palabra de Dios. Y es ahí donde nosotros vamos a encontrar el Espíritu de Dios. Dice también la palabra que dijo Jesucristo a sus discípulos como su, digamos, el último mandato que les dio, que id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hemos aprendido que el bautizo pues se trata de un
como un protocolo, un ritual que hacemos cuando nosotros nos convertimos al Señor, nos hacemos cristianos, es como una confirmación. Pero en sí, si nos podemos a pensar en qué es lo que realmente significa el bautizo, que es sumergirnos, perdón, en agua, y tomamos el valor de lo que es, lo que quiere decir las aguas, que es la revelación, que es la palabra de Dios. Entonces, vamos, el Señor nos manda a ser discípulos y a bautizarlos, o sea, a sumergerlos en agua, ¿verdad? A empaparlos de la palabra de Dios. Entonces, cuando nos nos metemos en las profundidades de la palabra, entonces el verdadero propósito de Dios o su plan es revelado y nuestro espíritu es activado para podernos conectarnos con Él y regresar a la eternidad. Ahora, vayan conmigo al libro de San Juan, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aquí nos está diciendo que desde el principio, nos está confirmando lo que decía Génesis 1:1, que en el principio existía el verbo, que es la palabra, que es la voz de Dios. Y esta palabra es Dios. ¿Ok? También, si vamos al libro de San Juan, capítulo 4, versículo 14, cuando Jesús se encuentra con una samaritana, a la cual él le pide que le saque agua del pozo. Creo que conocemos la historia. Este, y, la, y bueno, dice la historia que entonces Jesús viene y le dice a la samaritana que el que bebiere del agua que él dará, nunca tendrá sed jamás. Será en él una fuente que salte para vida eterna. ¿Cuál es el agua que Cristo nos da? La palabra de Dios. Esto es lo que Cristo viene y nos ofrece, la revelación de la palabra, el cual nos dará la entrada a la vida eterna o a la eternidad. Entonces, aquí vemos cuán importante es la palabra de Dios. Vemos que en sí la voz de Dios o sea, lo que Dios dice es la esencia de Él. Solo con decirlo se hizo la luz. Solo con decirlo, con que Él lo dijera, ¿verdad? Con que Dios lo dijera, se hizo todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, toda la creación. Entonces, si su palabra está plasmada en la Biblia, ¿por qué es que nosotros en nuestra vida diaria no le ponemos la importancia que se merece? El segundo punto que quiero tocar es que la palabra de Dios, que es la voluntad de Dios,
se cumple. Sí o sí. Vamos al libro de Isaías, versículo 55, capítulo 55, versículo 8. En adelante, vamos a ir del 8 al 11. Amén. Dice el verso 8 que porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Entonces debemos de entender que la voluntad de Dios no se alinea con nuestra propia voluntad. La voluntad de Dios no se alinea con nuestros propios deseos. Luego en el versículo 9 dice, como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La voluntad de Dios es lo mejor para nosotros como seres espirituales. Pero esto no necesariamente va a ser lo que nosotros queremos en nuestro ser natural. ¿Ya? Entonces en el verso 10 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. La palabra de Dios nunca regresa vacía. Siempre cuando se es dada, va y hace lo que el Señor quiere que su palabra haga en nosotros, que es, aquí habla de que riega la tierra, o sea que nosotros somos la tierra. La palabra de Dios nos riega para que nosotros podamos germinar, podamos producir. ¿Producir qué? La semilla y pan. Eso quiere decir que nos permite que nosotros podamos producir más palabra para darle a aquellos que lo necesitan. Pero también hace producir semilla y pan para nosotros mismos, para que nosotros nos podamos alimentar y crecer espiritualmente. Yo les decía que como en los tiempos de José, estamos todavía, yo considero que estamos todavía en un tiempo de abundancia de pan, abundancia de semilla. Pero vendrá un tiempo donde esa semilla o ese pan va a escasear. Y hemos aprendido que aún en ese tiempo se va a poder producir pan, se va a poder producir semilla, pero vamos a tener que trabajar más duro para poderlo alcanzar. Vamos a tener que esforzarnos más para poder producir ese pan, para poder recibir esa comida espiritual que necesitamos para crecer espiritualmente. Seguimos con el verso 11, donde dice que así será mi palabra que sale de mi boca. Y vuelve a repetir, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Como les decía, la palabra de Dios se cumple sí o sí. En la Biblia hay cantidades de ejemplos de personas que han querido hacer otra cosa que no sea la voluntad de Dios. Tenemos el caso de
perdón, de Jonás, que él se rebeló en contra de la voluntad de Dios, que era ir a Nínive a predicar, a dar una palabra profética para que esta gente se arrepintiera y pudiera ser salva. Pero él, en su voluntad natural, él no quería eso, porque él decía que esta gente no se lo merecía. Y aunque hizo lo que hizo de meterse en una barca para ir a otro lado, en dirección opuesta, el Señor lo sacó de ahí y lo mandó de regreso a hacer lo que él quería que se hiciera. El caso de Moisés, que decía que él no podía hablar en público, él no podía, él era una persona que le costaba y que no se podía presentar delante de Faraón. El Señor hizo que esa palabra se cumpliera, que su voluntad se cumpliera. Yo sé que así como a mí me cuesta venir y estar delante de ustedes para traer una palabra, también a nuestro pastor, también a todas las personas que se paran delante de un pueblo para dar una palabra les cuesta. Y si fuera por su propia voluntad, tal vez no llegarían a hacerlo. Pero el Señor cumple su palabra. Si yo no estuviera aquí, alguien más estuviera aquí haciéndolo. Amén. Si los músicos no estuvieran tocando, el Señor haría que su voluntad se cumpla y que la alabanza se llevara a cabo, porque esa es la voluntad de Dios. Estuvimos en una pandemia y aún todavía estamos pasando por eso y no nos pudimos congregar por más de un año. Pero eso no prohibió que la palabra de Dios se siguiera regando, se siguiera transmitiendo. Hubieron medios para poder hacer llegar la palabra a cada uno de ustedes. Y aún si no existiera nada de eso, yo estoy seguro que el Señor haría llegar su palabra a su pueblo, de cualquier manera. Entonces, la palabra del Señor se cumple, sí o sí. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Pues es bien sencillo. Primero, el Señor en su palabra nos divide en dos grupos, el insensato y el entendido. En Efesios 5:17 el Señor nos manda a que seamos entendidos en la voluntad del Señor y que no seamos insensatos. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Vamos a primera de Pedro 2:15 y ahí está bien claro. Primera de Pedro 2, verso 15. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Haciendo el bien, hayáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿La ignorancia de qué? La ignorancia de la palabra de Dios. Porque son insensatos porque no conocen la palabra de Dios. Y como no conocen la palabra de Dios, no conocen cuál es su voluntad. ¿Y cómo es que hacemos el bien? Pues más adelante en el verso 17
ahí lo dice. Dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. Ahí hay una cuadratura. Sabemos que la cuadratura son 4 componentes o 4 pasos que necesitamos cumplir. Y cuando los cumplimos, entonces se nos abre la conexión hacia la eternidad, hacia el reino de Dios. Entonces, ¿será que estamos cumpliendo con esto que dice aquí? Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. Primero, temed a Dios es alejarnos del pecado. Alejándonos del pecado, pues ahí es un buen principio, ¿verdad? Para cumplir con ese mandato que el Señor nos da de hacer el bien. Honrad a todos. O sea, este es un misterio, porque ¿cómo vamos a honrar a todos? ¿Y a quiénes se refiere cuando dice a todos aquí en este verso? Amad a los hermanos. Dijo el Señor Jesús que sus hermanos eran aquellos que hacían su voluntad. Amén. Y ante todo, honrad al Rey. El Rey es Jesucristo, Rey de reyes, Señor de señores. Entonces debemos honrarlo a Él con todo lo que hacemos. Interesante, ¿verdad? Como aquí está la clave para saber cuál es la voluntad de Dios. Les digo, yo estoy muy lejos de conocerla todavía, pero trato todos los días de estudiar un poco más de la palabra para poder descifrar lo que esto está diciendo. Hubo un tiempo cuando estuvimos siguiendo a una iglesia con mi familia, y en esa iglesia se practicaba un culto todos los días de la semana. Los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y todos los días de la semana había alabanza, había palabra. Llegaban siempre los mismos hermanos a recibir esa palabra, y sentados ahí pues todos decíamos amén, aleluya, gloria a Dios. Pero les soy honesto, con 5 o 10 minutos de tiempo que yo tomo, ya sea en la mañana o en la noche, para leer la palabra de Dios y tener intimidad con el Señor, les digo, me cuesta. Es bien difícil, porque formar ese hábito y con todas las cosas que uno tiene que hacer, con todas las cosas que este mundo le exige a uno, cuesta un montón hacerlo. Pero en esos 5, 10, 15 minutos, al principio, pues ya después se va alargando, porque conforme uno va metiéndose en la palabra, es maravilloso cómo va cobrando vida y va alimentándolo a uno.
Pero yo he aprendido mucho, mucho más que estar asistiendo a un culto presencial todos los días de la semana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese tipo de servicios se convertían como en algo repetitivo, algo como una costumbre, una religión, ¿verdad? Entonces uno lo hacía para quedar bien con los demás hermanos. O sea, ¿qué van a decir si yo no llego al culto, verdad? Y, y lo que menos uno pensaba era, ¿será que estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga, ¿verdad? Estar sentado. No, no quiero con esto decir que es malo, eh, sino que depende también del, del deseo o de la razón por la cual uno hace las cosas, ¿verdad? Y eso me lleva al siguiente punto. ¿Será que estamos escuchando la verdadera palabra o estamos escuchando la palabra del engaño? Vamos al libro de Gálatas, capítulo 1, verso 6, donde dice el apóstol Pablo que estoy maravillado de tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Nosotros hemos sido atraídos por un evangelio diferente desde el Edén, desde el momento en que el enemigo vino y, y sedujo a Eva. Desde entonces hemos estado siendo atraídos, siendo bombardeados, siendo seducidos por un evangelio diferente. En verso 7 dice que no que haya otro, dice, sino que hay algunos que os perturban y que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Nuevamente, el que quiere pervertir el evangelio de Cristo es el enemigo. Y él nos ha perturbado para alejarnos de la voluntad de Dios. En el Edén, el enemigo llegó y le abrió los ojos, entre comillas, a Adán y a Eva, haciéndoles pensar que ellos podrían ser igual que Dios. Y hasta el día de hoy, este evangelio se nos es predicado a cada uno de nosotros. Porque el poner nuestra voluntad y nuestros deseos delante de la voluntad de Dios es creer que nosotros podemos ser igual que Dios, que nosotros podemos dirigir nuestro destino de manera que podamos al final tener un mejor final que el final que Dios ha apartado o ha querido para nosotros. Ahora, ¿cómo podemos identificar si estamos escuchando o estamos haciendo, escuchando un evangelio diferente o un evangelio verdadero? Pues ahí mismo en Gálatas 1, 6, y vamos un poquito más abajo al verso 10, dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios?
o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, ¿cómo conocemos entre el evangelio verdadero y el otro evangelio? En el evangelio verdadero lo que hacemos es tratar de agradar a Dios. Pero en el evangelio del engaño simplemente tratamos de agradar al hombre. Entonces cuando nosotros hacemos algo, primero preguntémonos si lo que estoy haciendo es para agradar a Dios o lo estoy haciendo para agradar al hombre, para agradarme a mí mismo. Regresemos a Proverbios, capítulo 3, versos 5 al 7. Ahí dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas. Y no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Fíate de Jehová de todo tu corazón, el evangelio verdadero. Y no te apoyes en tu propia prudencia, el evangelio del engaño. Ahora, si se dan cuenta, no estamos hablando de que de una iglesia aquí y otra iglesia acá, o de una religión aquí y una religión allá. Estamos hablando de que dentro de nosotros mismos debemos de considerar a quién le estamos haciendo caso. Si a lo natural, a nuestros deseos de la carne, a nuestros y tampoco estoy hablando de cosas obviamente malas, ¿verdad? Como o sea, pecados que están a la vista, el tomar, el fumar, el adulterio, etcétera, etcétera. Estoy hablando de cosas que hacemos en nuestro diario vivir, incluso dentro de nuestra relación con el Señor. O cosas que hacemos, como les explicaba antes, que íbamos a un culto todos los días de la semana, que aparentemente era algo bueno, pero bueno ante los ojos de quién, ¿verdad? Bueno ante los ojos del hombre, que en un momento dado designó y pensó que la mejor manera de agradar a Dios era de hacer un culto todos los días. Pero realmente, si me pongo a pensar en lo que aprendí en ese entonces, estaba muy lejos de conocer yo cuál era la voluntad de Dios, porque no me estaba alimentando yo espiritualmente, no me estaba alimentando con la palabra verdadera, solo era hacer los movimientos repetitivamente, ¿verdad? Como una costumbre. Entonces, como les decía, hay una línea muy delgada entre lo verdadero y el engaño. Y necesitamos, para poder discernir, para poder ver esa línea, necesitamos estar sumergiéndonos en la palabra de Dios constantemente. Y es lo que menos hacemos.
Es lo que menos, si yo me pongo a pensar en las horas del día, los minutos del día que me dedico yo a escudriñar la palabra, compararlo con todo lo demás que hago, es algo eh, muy, pero demasiado pequeño. Le hablo de minutos, 15, 20, 30 minutos al día, comparado con 24 horas, 23 horas y media que me dedico a todo lo demás, ¿verdad? Pues los días domingo tenemos ahora la bendición de poder venir a congregarnos eh, y pasar más tiempo buscando de la presencia del Señor y escuchando la palabra. Pero, pero mediodía, póngale, de la semana, ¿no? Y créame, entre más me, me meto a leer la palabra de Dios, poco a poco, como que va naciendo un deseo dentro de mí de hacerlo más y más cada día, de mejorar mi relación con el Señor. Nuestro pastor siempre nos ha dicho que esta es una congregación diferente. Y créame, así es, así es. En los 6 años que tenemos ya de estarnos congregando, hemos aprendido tantas cosas, pero aún así, yo les digo, cada vez que yo me meto a la palabra, me doy cuenta que todavía no hemos aprendido nada, ¿verdad? Nos falta un montón. Es algo que nunca vamos a dejar de hacer en el nombre de Jesús, de buscar la- el significado de la voluntad de Dios en su palabra. Todo lo demás es precioso, el hacer el culto, hacer la alabanza, todo eso tiene su lugar y tiene su propósito también. Pero si nos damos cuenta desde el principio, dice que el Espíritu de Dios estaba sobre las aguas, estaba en su palabra, estaba en la revelación de la palabra. Y el verbo era Dios. O sea que la palabra, la voz, eso es, eso es Dios. Mis hermanos, primero debemos de reconocer que no estamos haciendo la voluntad de Dios. Todos los días debemos de pedirle perdón al Señor, de arrepentirnos, porque no hemos estado haciendo la voluntad de Dios. Si hay alguien acá que aún no ha, no ha reconocido al Señor como su Salvador, yo lo invito a que lo haga. No necesariamente en este momento, o hacerlo públicamente. Esto puede ser en cualquier momento. Incluso si nos tiene la confianza alguno de nosotros, pues podemos ayudarlos para tomar esa decisión, para hacer la declaración, la oración y, y poder rendir nuestros corazones al Señor. Amén. Ese es el primer paso. Y luego, si no lo estamos haciendo, yo los exhorto a que si usted se pudiera levantar una media hora antes de lo que lo hace normalmente
para tomarse un tiempo y estar meditando en la palabra del Señor, hágalo. O, si- o si quisiera acostarse una media hora más tarde para hacerlo de noche. O a mediodía cuando está su hora de almuerzo, tomar un tiempo. Pueden ser, empezar con 5 minutos, lo que sea, o menos, un verso a la vez. Pero empezar a formar ese hábito. Y si ya lo hacemos, continuemos. Continuemos, no dejemos de hacerlo. Eso es lo que nos va a mantener, sanos espiritualmente. Nos va a alistar, nos va a permitir que nos preparemos para cuando se escasee la semilla, se escasee el pan, que va a llegar el tiempo en que eso suceda. Aún estamos en un momento donde lo tenemos a la mano y nadie nos lo está prohibiendo, nadie de afuera, solamente el hombre natural que llevamos adentro, este sí nos lo prohíbe a veces, porque prefiere hacer otras cosas. Así que esta es la palabra que el Señor me dio para ustedes en esta mañana. Espero no espero, yo estoy seguro que el propósito del Señor se va a cumplir. Se va a cumplir con nosotros o a pesar de nosotros. Su palabra se cumple. Amén. Si quisieran ponerse de pie, quisiera orar para dar por terminada esta palabra. Gloria a Dios. Amén. Amado Padre Celestial, te doy gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Tú eres bondadoso y misericordioso. Padre, todos los días tu misericordia es renovada. Todos los días tú tienes algo maravilloso para cada uno de nosotros. Y yo te pido, Señor, que nos ayudes a abrir esos receptores que son nuestros ojos, que son nuestros oídos, para poder ver, para poder escuchar tu palabra, para poder conocer tu voluntad y poderla ejercer, Padre Santo, poderla cumplir, poderla obedecer, Padre bendito. Perdónanos, amado Padre, porque yo sé que hasta aquí no hemos sido dignos, no hemos cumplido a cabalidad, no hemos sido siervos útiles. Te pido perdón, Padre Santo. Te pido que nos ayudes a cambiar, a mejorar cada día. Padre bendito, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo.